Es para mí un gusto el poder compartir con ustedes en esta mañana sobre el tema del concreto y la sostenibilidad. El concreto, valga decir, para aquellos que aún no lo sepan, el concreto es el material hecho por el hombre que más se utiliza en el mundo. O sea, no hay otro material artificial que se utilice más que él y parece increíble, pero a veces no recapacitamos en eso. Pero eso nos ha permitido llevar a las construcciones cada vez más alto, cada vez más profundo, cada vez más lejos, ¿verdad? Entonces el concreto pues es un material muy utilizado. Aquí en la gráfica pueden ver el crecimiento de la población. En la gráfica azul ustedes pueden ver cómo ha crecido la población de la humanidad, del mundo, desde las décadas de los 50 hasta nuestros días. Más de 7,000 millones de habitantes en el mundo. Y en la gráfica roja, el consumo de cemento en esas mismas décadas. Como pueden ver, inclusive ha venido subiendo, inclusive en los últimos 20 años, la pendiente ha cambiado y se ha incrementado el consumo de cemento en el mundo. Y acá en los cuadritos que ven acá, pues están aproximadamente las toneladas de concreto, porque cemento y concreto no son lo mismo y lo vamos a ver. Las toneladas, lo que vemos en la gráfica roja es cemento, lo que vemos en estos cuadritos se hace referencia al concreto. 5 toneladas de concreto por habitante por año. Eso en metros cúbicos son aproximadamente 2 metros cúbicos por habitante por año. Yo todavía recuerdo hace 20 años que decíamos que era 1 metro cúbico por habitante por año. O sea que eso en realidad ha incrementado de tal manera que ahora ya son 2 en promedio anual. Obviamente en algunos países se consume más, los que están más desarrollados, los que estamos en desarrollo, algunos consumimos inclusive menos de 1 metro cúbico por habitante por año. Eso depende de en dónde estemos y se utiliza mucho por su resistencia, porque es durable, que eso es muy sostenible de hecho, y por su costo, digamos. Pero digamos una de las características principales son estas: resistencia, durabilidad. Eso es muy importante por el tema de sostenibilidad. Y el costo es relativamente más bajo en comparación de otros materiales si se compara su peso, ¿verdad? ¿Y qué es el concreto? El concreto es un material local. Esa es otra de las ventajas que tiene el concreto, que es un material que se consigue, que se fabrica localmente. Y todos sus ingredientes son locales. Los ingredientes son locales. El cemento, el agua. Agregado fino es lo que conocemos como arena, agregado grueso como piedrín. Claro que estos cada vez menos, ¿verdad? Agua, arena y piedrín, y es parte de lo que vamos a ver en un momento, qué es lo que se puede hacer para utilizarlos de manera más adecuada, o sea, teniendo algunas consideraciones especiales porque no son recursos ilimitados, ¿verdad? Sino tienen un límite y tenemos que cuidarlos. Pero como miran, es un material que se puede elaborar con materiales que se encuentran localmente. No hay que viajar muchas distancias para conseguir alguno de estos. El concreto moderno ahora tiene adiciones y aditivos químicos que antes pues no se usaban tanto, pero ahora un concreto moderno los tiene que usar para ser más efectivo. El concreto en su definición pues simple, digamos, es una piedra artificial, es una piedra que se hace por el hombre. Y esta es otra forma, una versatilidad que tiene el concreto, es que se puede hacer, como en este edificio del lado izquierdo, se puede fabricar las piezas en una planta y armarlas en el sitio final, ¿verdad? Como lo muestra este edificio de la izquierda. O puede ser, digamos, colocado, fundido o colado, le dicen algunos, en el mismo sitio. Entonces, tiene esa versatilidad. Se puede hacer en fábrica y armarse localmente, o se puede fundir y colocar en el lugar, ¿verdad? ¿Y qué relación tiene el concreto con el CO2? Digamos, aquí vemos una gráfica del CO2 incorporado, de energía incorporada, ¿verdad? De diferentes materiales de construcción. Y de hecho, el concreto está en la parte baja de estos dos, ¿verdad? Se necesita menos energía y menos
CO2 incorporado para producirlo, para elaborarlo. Está en este lado, depende qué tipo de concreto sea. El cemento, que es una parte del concreto, sí tiene una energía y un CO2 incorporado más altos, como lo ven acá. Pero el cemento es un componente que va dentro del concreto. Afortunadamente, el concreto no es 100% cemento, sino que va una parte del cemento dentro del concreto y el concreto está en esta parte baja de energía y de CO2 incorporados. ¿Cuánto cemento? Pues el concreto tiene estos componentes, ¿verdad? Y como ven, el cemento es entre el 7 y el 15% del volumen de todo el concreto. En realidad es un porcentaje bastante bajo. Quizá alguien se imaginaría que el porcentaje de cemento que va en una mezcla de concreto es más grande, pero no, es relativamente pequeño. Lo que ocupa más espacio es el llenador o los agregados, que son 2/3 a 3/4 partes del concreto, son agregados, ¿verdad? Entonces, hay que tomar esto en consideración, porque el cemento, si tiene un poco más de energía incorporada o CO2 incorporado, se usa en pequeñas cantidades en el concreto, y por eso el concreto al final con energía o CO2 incorporado pues está en el rango bajo, ¿verdad? El tema del concreto es que, como yo empecé con esta charla, es que es el más utilizado en el mundo. Y aquí vemos una comparación con otros materiales relacionados con la construcción, digamos, y vemos la escala de la producción de concreto. O sea, es enorme. A comparación de otros materiales, el concreto se utiliza mucho, ¿verdad? Y entonces el concreto, en cuanto a la energía incorporada o al CO2 incorporado que tiene, en sí mismo es muy bajo. El tema es que es demasiado utilizado, o sea, es demasiado grande. Entonces, por ahí va el tema. Y de eso se va a tratar. Tanto que para producir la cantidad de concreto que el mundo necesita, se necesita producir tal cantidad de cemento que se asocia la producción de cemento con el 5% de las emisiones globales anuales de CO2. O sea, es un porcentaje representativo pequeño, pero sí es considerable. Digamos, 5% de las emisiones globales de CO2 son asociadas a la producción de cemento, que es el que se necesita como componente para elaborar concreto. Entonces, a veces el concreto se le puede difamar injustamente por algunos aspectos de sostenibilidad que tal vez no se comprenden bien. Digamos que en la fórmula de emisiones de CO2 tenemos el CO2 incorporado del material, que en el concreto vimos que no es tan grande. El problema tal vez ahí es la producción anual. Uno de los dos factores es enorme. Digamos, el CO2 incorporado puede ser pequeño, pero la producción anual es tan grande que las emisiones se elevan a tal grado que se necesita producir cemento que se asocia con el 5% de las emisiones globales. Entonces, por ahí está el tema del CO2, el cemento y el concreto. Digamos, el concreto, como les decía, genera alrededor de 200 kilos de CO2 por cada metro cúbico, ¿verdad? Y aquí, en comparación a otras fuentes responsables de emisión de CO2, en realidad en cantidad es bastante pequeño. Es la suma de todo el concreto que se produce en lo que hay que controlar. Entonces, esto del concreto pues ha permitido, como era la introducción, llegar a construir cada vez más alto, cada vez más profundo, cada vez más lejos, ¿verdad? Se quiere llevar concreto a otros mundos, ¿verdad? Se está pensando en que el concreto puede ser un material que se puede usar fuera de este mundo, incluso, ¿verdad? Entonces, el concreto se seguirá usando y se sigue usando por sus características. Sin embargo, sí tenemos que estar conscientes que tenemos que vigilar su consumo por una razón. Nosotros, estos recursos para hacer concreto no son ilimitados, y ya lo dije al principio. Entonces, está bien que nosotros consumamos cemento y concreto
para satisfacer nuestras necesidades. Pero lo tenemos que hacer digamos, tomando como una premisa la sostenibilidad o la construcción sostenible. Lo podemos hacer siempre y cuando las generaciones que vienen detrás tengan recursos suficientes para satisfacer las necesidades de ellos. Y estas generaciones que vienen después son nuestros hijos y nuestros nietos. Entonces, con mayor razón, tenemos que ser conscientes de de los recursos que estamos utilizando para que las generaciones que vengan tengan sus propios recursos y satisfagan sus necesidades, así como lo estamos haciendo nosotros hoy en día. Y entonces aquí es donde entra la sostenibilidad. Pues el tema pues ya no es nuevo, ¿verdad? El tema de la sostenibilidad, del triángulo, las dimensiones de la sostenibilidad económica, social, medioambiental, digamos que es un hecho ya. Incluso la nueva sostenibilidad ya no, aparte de estos tres ejes, ya quiere incorporar o incorpora, de hecho, otro tema que, si bien es cierto, estaba como previsto, digamos, dentro de los otros tres ejes, pues no se hablaba tan claramente, y es la resiliencia ante los desastres, ¿verdad? Antes de este año, nosotros pensábamos que los desastres eran inundaciones, deslizamientos, terremotos, huracanes, pero nos damos cuenta que el desastre también puede ser una pandemia, por ejemplo, como la que estamos viviendo hoy en día. Entonces, la resiliencia se tiene que tomar en cuenta dentro de la nueva sostenibilidad. ¿Qué tan rápido se recupera una estructura ante un desastre, cualquiera que éste sea? ¿Qué tan rápido podemos regresar a ella y continuar la operación, digamos? ¿Verdad? Eso es bien importante. Y resulta que la construcción verde es algo que está creciendo. Cada día crece más, digamos, eso no es ningún secreto. La actividad de construcción verde, digamos, si queremos llamarlo así, está aumentando cada día más, ¿verdad? Cada día más hay conciencia de que la construcción se debe hacer tomando en consideración los conceptos de sostenibilidad, y que eso es bueno, ¿verdad? Y los disparadores de la construcción verde tienen que ver mucho con el cliente. A veces el cliente demanda que se tomen en cuenta los conceptos de sostenibilidad, incluso más allá de lo que las regulaciones medioambientales requieren en cada país, ¿verdad? Entonces eso nos lleva a pensar en esto constantemente. Y en el tema de construcción sostenible, pues quiero compartirles la industria del cemento, del concreto, qué está haciendo para tratar este tema. Y lo voy a presentar así rápidamente, tomando en cuenta las 3 R's del desarrollo sostenible: reducir, reusar, reciclar. Casi que están en orden, ¿verdad? Y donde tengo que intervenir menos es en reducir, luego reusar y por último reciclar, ¿verdad? Pero se está haciendo algo en esto y lo queremos compartir, aunque sea de manera rápida, estos conceptos, ¿verdad? En lo que es reducir. ¿Qué se está haciendo en reducir? Desde la década de los 90, un poco antes en Guatemala incluso, se ha tratado el tema de reducción de CO2. Y si ustedes miran en el cuadro, pues he resaltado a Latinoamérica como región, pues ha logrado reducir sus valores a través de estas décadas, de estas 2 décadas, o casi 3, ¿verdad? Ha logrado reducir incluso por debajo del promedio mundial. Ven de este lado donde estoy señalando el promedio mundial de emisiones de CO2 por tonelada de cemento. Y en Latinoamérica estamos por debajo de ese valor, ¿verdad? Entonces se han hecho muchos esfuerzos en cuanto a reducir. O sea, en el proceso se puede reducir la emisión de CO2 y se está haciendo y se continuará. Y muy en línea con eso, pues es la relación de clínker contra cemento. Clínker es el subproducto que se calcina en los hornos, ¿verdad? Y miran ustedes que la relación clínker-cemento pues se ha ido reduciendo, muy congruente con la reducción de emisiones. Hay algunos temas en los que nos falta todavía, por ejemplo, en la utilización de combustibles alternos, aunque se ha mejorado, ¿verdad? Se ha mejorado a través de los años.
pues digamos en Latinoamérica todavía estamos un poco debajo del promedio mundial. Creo que en el tema de utilizar combustibles alternativos para producir cemento, creo que hay una brecha que se puede, que se puede llenar, digamos. Eso falta. En Guatemala específicamente, pues a través de los años, les decía, desde los 80, mediados de los 80, pueden ver ustedes la reducción de las emisiones, ¿verdad? De hasta un 30% en estos años. Entonces, en cuanto a reducción, se ha logrado bastante, pero no queremos parar ahí. Hay otras iniciativas de reducción de emisiones, por ejemplo, con la producción de cementos alternativos o cementos diferentes, con menos emisiones de CO2, hasta un 30% menos adicional, ¿verdad? Y estos son cementos especiales de los que en Guatemala se están haciendo pruebas. De hecho, ya se ha producido este cemento para pruebas industriales y lo pueden ver, digamos, en este video. El concreto que ven ahí, que está cayendo de un camión mezclador, es un concreto con un cemento alternativo, con menos CO2. Y aquí lo miran comparado, lo voy a detener el video, pero pueden ver comparado el concreto con cemento ecológico, digamos, o verdes alternativo, comparado con un concreto normal. La verdad es que con verlo no notamos ninguna diferencia. Quizá tal vez en el color. Vemos este un poco más oscuro que este, pero en su comportamiento, digamos, cuando el concreto cae del camión mezclador, se mira pues igual que un concreto convencional, ¿verdad? Entonces se está trabajando en eso y está prácticamente este concreto como una solución para reducir aún más las emisiones. Eso en el tema, les estaba hablando en tema reducir. También en reducir se pueden hacer otras cosas. Digamos, el concreto se puede elaborar de tal manera, de tan buen desempeño, de tan alto desempeño como concretos de alto desempeño o de ultra alto desempeño, que tienen resistencias pues mucho más altas, como este ejemplo que vemos acá, de este banquito que ven. Ven que es un concreto especial de ultra alto desempeño con fibras metálicas pequeñas, resistencias muy altas, 20,000 PSI a los 56 días. Esto es más o menos 130, 140 megapascales en resistencia. O sea, estamos hablando de concretos muy resistentes, ¿verdad? Con tamaños máximos de agregados muy pequeños, fibras, prácticamente no tiene permeabilidad, digamos. No podemos decir que es impermeable, pero es casi impermeable porque no penetra, porque la matriz es muy cerrada. Pero ¿y esto de qué sirve? Pues un concreto de muy alto desempeño, digamos, cuando vamos subiendo la resistencia de un concreto, es cierto, subimos la resistencia, pero eso nos permite reducir, porque al aumentar la resistencia del concreto, permite aguantar cargas con menos dimensiones en sus elementos. Columnas y vigas más pequeñas, ¿verdad? Que soportan el mismo edificio, ¿verdad? Como este ejemplo, este es un ejemplo de subir el concreto de 4,000 PSI, que son 28 megapascales, a 9,000 PSI, que serán 60 megapascales, ¿verdad? Al subir la resistencia podemos ganar espacio, porque como reducimos el tamaño de los elementos, 300 metros cuadrados más de área rentable, que eso es mucho dinero, 16% menos cemento, 1,300 metros cúbicos menos de concreto, porque estamos usando menos concreto, es más resistente, entonces nos permite reducir el tamaño, menos masa del edificio, quiere decir que las cimentaciones pueden ser un poco menos masivas y 100,000 kilos menos de CO2 de emisiones por el material, ¿verdad? Entonces, esta es una manera de reducir también. Y otra manera de reducir, bueno, tenemos estos edificios, yo se los mostré al principio, ¿verdad? Un edificio totalmente prefabricado, otros fundidos en sitio como estos, ¿verdad? De concreto visto. Pero estos tres tienen algo
en común. Y cuando uno los mira, uno dice, pues no se parecen en nada, pero sí tienen algo en común, pero está en el sótano. Estamos viendo el sótano de uno de ellos y tienen unos dispositivos que voy a marcar acá en rojo, en estos círculos rojos, son unos dispositivos sísmicos que aíslan el movimiento sísmico. Esto es en regiones sísmicas, se pueden usar estos dispositivos que aíslan, o como su nombre lo indica, el movimiento del sótano, digamos, que es el que se mueve con el suelo, del resto del edificio. Entonces el resto del edificio ya no se mueve tanto como el sótano. Entonces eso permite también reducir las estructuras. Estos aisladores sísmicos son como estos que miran en la, ¿verdad? En la foto. Unos se anclan a la columna del sótano y otros a la columna de la superestructura, y permiten, por el hecho de que el edificio no se mueva tanto, permiten reducir el tamaño de la estructura. Esa es otra forma de reducir. Otra forma de reducir es hacer, por el contrario, concretos de tan baja densidad, a diferencia del que acabamos de ver, que tiene una densidad alta y resistencias altísimas, pues también podemos hacer concretos de muy baja densidad, muy livianos, que pesen muy poco, ¿verdad? Entonces, al pesar muy poco, volvemos a la misma historia. Como la estructura está pesando menos, pues podemos hacer las estructuras, los elementos principales se pueden hacer más pequeños, ¿verdad? Entonces, eso permite también un uso racional del cemento y el concreto. Eso permite más espacios y mucho dinero. Eso, espacio es dinero hoy en día, ¿verdad? Otra forma de reducir es utilizar concretos especiales como el translúcido, que permite que pase la luz, y entonces hay necesidad de usar menos iluminación, por ejemplo. Esa es una forma de reducir también el uso de energía. En el tema de reusar, pues las estructuras de concreto tienen esa característica. Como son durables, duran mucho tiempo, pues se pueden reutilizar a través del tiempo, ¿verdad? Digamos, los usos, un edificio que era de oficinas se puede adaptar sin tener que demolerlo, se puede readaptar, reutilizar como un edificio de apartamentos, por ejemplo, como vemos en este caso, ¿verdad? E incluso concreto visto se deja así como tal. Entonces las estructuras de concreto permiten varios usos, ¿verdad? En su vida útil, ¿verdad? Y hoy está muy de moda también dejarlos vistos, ¿verdad? Pueden ver acá las terminaciones son algo rústicas, de hecho, algunas sí son más finas, ¿verdad? Pero se pueden dejar rústicas. Y eso también es una forma también de reducir, si volvemos al tema anterior, si no queremos poner acabados sobre los edificios, pues los podemos dejar como el concreto visto, ¿verdad? Pero reutilizarlo, ¿verdad? También otra forma de reusar el concreto es evitar que se agrieten. Digamos, uno de los temas con el concreto es que se agrietan. Y el tema de la grieta no es tan complicada para el concreto, pero sí para su refuerzo. El refuerzo de acero, cuando tiene ingreso de sustancias nocivas o el agua, lo puede oxidar y empieza su proceso de deterioro del concreto y de la estructura. Pero hoy en día hay nuevas tecnologías de hacer el concreto autorreparable. Incluso lo último de todo es utilizar bacterias dentro del concreto. Se mezclan dentro del concreto y quedan ahí dormidas, y cuando entran en contacto con el agua se despiertan y empiezan a generar nuevos compuestos que reparan las grietas. Esto que permite que la estructura dure más tiempo del que debería haber durado, y se puede utilizar más veces, ¿verdad? Entonces esa estructura puede ser reutilizada. También los recursos pueden ser reutilizados con concretos especiales, utilizando este concreto permeable, por ejemplo. Permite captar el agua de lluvia y utilizarla, darle algún uso o recuperarla para otro uso, ¿verdad? Claro que un concreto permeable como tal, solo existiendo de por sí, pues no puede hacer mucho. Esto tiene que ser parte de todo un sistema urbano de desarrollo sostenible que se llama, ¿verdad? Y tiene que tener maneras de captar el agua y poderla reutilizar, pero es una manera de reutilizar los recursos. Y en el tema de reciclar, que es la última, ¿verdad?
Ya en el mundo se reciclan millones de toneladas al año. En Guatemala no es el caso todavía, ¿verdad? Pero se recicla el concreto antiguo, que sería como el último paso. Si no podemos reducir, si no podemos reusar, pues entonces reciclemos, ¿verdad? Es el último paso, demoler la estructura, reutilizar el concreto como un agregado. Cuando ustedes miran este edificio que está en la foto, pues uno no se imaginaría que está hecho con material reciclado, pero sí. O sea, el 80% del agregado que se utilizó para estos paneles que recubren este edificio de concreto son reciclados. 80% de la arena, el piedrín de estos paneles que recubren el edificio son reciclados. Y uno no se lo esperaría, pero así es. Por sí es el palazzo, es el pabellón italiano de la Expo 2015 de Milán, que por cierto todos los pabellones restantes de los otros países pues fueron desmantelados, menos ese se quedó y por razones obvias porque es precioso, ¿verdad? Pero además de tener material reciclado en sus paneles que están recubriendo la fachada de la estructura, también usa un cemento especial patentado que tiene propiedades fotocatalíticas, que es capaz de atrapar los contaminantes normales de una ciudad grande, ¿verdad? Como Milán, o como podría ser otra ciudad grande como Guatemala, capaz de captar contaminantes y transformarlos en otras sustancias menos nocivas, digamos, ¿verdad? Y de hecho, tuvo el The Excellence Award de la ACI en el 2016. Pero bueno, el concreto es sostenible por su habilidad de tomar la forma del recipiente que lo contiene. Hablamos al principio, ¿verdad? El concreto tiene esa característica, toma la forma del recipiente que lo contiene, tal como la definición del agua, digamos. Esa es una ventaja muy, muy importante. Por su flexibilidad al fundirlo o colarlo en el sitio o en planta, lo hablamos también al principio, ¿verdad? Hay una flexibilidad de fundirlo en una planta o fundirlo en el sitio, ¿verdad? Por su resistencia y durabilidad, que son sus características principales, ¿verdad? Eso nos permite utilizarlo varias veces. Y además su costo por unidad de volumen, pues es relativamente barato. Es rígido, tiene una alta masa térmica, su color es claro y además una cosa que no hablamos mucho, pero el concreto que ya está colocado es también capaz de absorber CO2 del ambiente. A través de su vida, el concreto está absorbiendo CO2 del ambiente. Este es un tema que se está investigando para determinar las cantidades de CO2 que puede absorber el concreto durante su vida útil. Y es un material local, digamos, quizás esta es una de sus principales características y el por qué se usa tanto, porque es un material local que se encuentra en todos lados, ¿verdad? Sin embargo, para terminar, pues no podemos quedarnos solo con eso. Resulta que está bien, nosotros estamos tratando de que el cemento y el concreto sean fuente de cada vez menos emisiones de CO2 al ambiente. Sin embargo, la mayoría de emisiones en una construcción no vienen del material. Prácticamente del 80 al 90% de las emisiones de CO2 se deben al uso del edificio, ¿verdad? No tanto a los materiales tienen que ver, obviamente, pero el uso en su vida útil del edificio genera mucho más CO2 que los materiales que se usaron para la construcción o lo que se emitió durante la fase de construcción, ¿verdad? Y en el costo de ciclo de vida, digamos, pues eso es muy claro, ¿verdad? El costo total está también en el uso y su operación, ¿verdad? Si queremos cambiar eso, debemos tomar en cuenta que tenemos que tomar en cuenta desde el proceso de idealización y de diseño que durante el uso y operación tenemos el mayor costo. Entonces, la influencia de las primeras etapas de un proyecto, el proyecto de idealización y de diseño, son muy importantes. Porque si en estas dos etapas no se toma en cuenta que en la operación se va a emitir CO2 en grandes cantidades durante su vida útil, si no se toma en cuenta desde el principio, después
es muy difícil hacer algo por ello, ¿verdad? Desde la idealización y planificación y diseño, podemos tomar en cuenta los materiales que se van a usar, temas de iluminación, temas de temperatura, desde el principio, para que después, durante la fase de construcción y de la operación, no tengamos que estar haciendo cambios que quizás ya no van a ser tan efectivos como que si se hubieran tomado en cuenta desde el principio. Entonces, esa es otra preocupación de la industria del cemento y el concreto, es actuar desde el principio, cuando se está especificando, planificando el proyecto, para que el tema de las emisiones y del costo de la obra durante su operación sea el menor o reducirlo a lo menor posible. ¿Verdad? Esa es la idea. Y además hay valores sociales que proporciona el concreto, ¿verdad? Que esos se hablan poco, pero el concreto es eficiente en recursos energéticos, ¿verdad? Esto es de interés para la sociedad. Proveen seguridad y protección. A veces las estructuras de concreto son las únicas que quedan en pie, ¿verdad? Después de algún desastre. Eso habla de la resiliencia que tienen estas estructuras. Ofrecen ventajas económicas, ¿verdad? Que también es en línea con la sostenibilidad, y mantienen su continuidad operacional. Debido a que son resilientes, son durables, pues es importante que en los eventos catastróficos, digamos, las estructuras de concreto se mantienen más. Entonces, esas edificaciones importantes como hospitales, estaciones de bomberos, estaciones de policía, pues se mantengan y puedan operar lo más rápido posible después de un desastre. Y eso pues tiene que ver con la durabilidad, que eso ya lo platicamos. Y finalmente, reducen, se reutilizan, se reciclan, ¿verdad? Nos conectan. Ese es un valor social que a veces no tomamos en cuenta, pero las estructuras de concreto nos conectan entre personas, ¿verdad? Y además son hermosas a la vista, ¿verdad? Que también es un valor social que a veces no platicamos, que pueden tener las estructuras con las que construimos, y las estructuras de concreto pueden ser hermosas a la vista, ¿verdad? Como estas que estamos viendo. Así que en conclusión, se han alcanzado hasta la fecha logros importantes en la producción sostenible de cemento, ¿verdad? Sobre todo reduciendo las emisiones, ¿verdad? Eso ha sido y se sigue trabajando. El concreto además proporciona beneficios a la construcción sostenible, ¿verdad? Eso es innegable por sus características de resistencia y durabilidad que ya vimos. Y en las fases de concepción y diseño se logran los ahorros relevantes en el costo total de la obra, que eso es lo último que hablamos, ¿verdad? Si no tomamos en cuenta en las fases de concepción y diseño que tenemos que ahorrar durante la operación de la obra, pues entonces poco podemos hacer, ¿verdad? Es en estas fases claves de concepción y diseño en donde se logran los mayores ahorros para la obra cuando esté dando servicio durante su vida útil, ¿verdad? Finalmente, las estructuras de concreto proporcionan valores sociales relevantes para la humanidad. Era lo que estábamos viendo de último, ¿verdad? Nos conectan, que son resilientes, que son hermosas a la vista, y además pueden tener un valor económico comparado con otros materiales, ¿verdad? Así que por mi parte, eso es todo por el día de hoy. Quiero agradecer su atención, y pues el concreto seguirá siendo el material favorito, siempre y cuando tomemos en cuenta estas consideraciones, ¿verdad? Tenemos que reducir, tenemos que reusar y tenemos que reciclar, ¿verdad? Así que muchas gracias, yo les agradezco su atención y que pasen muy buen día.